Pues Dios siempre tiene palabra para nosotros y esta tarde yo quisiera que recordemos algo que empezamos ya a meditar días pasados y es volvamos a lo básico, ¿verdad? Dios nos ha estado llevando a cosas prácticas de la vida cristiana, ¿verdad? Cosas que tú y yo debemos considerar en nuestra vida y a la luz de la palabra de Dios examinarnos, ¿verdad? ¿Cómo vamos en esas cosas tan básicas que vamos a decir, identifican al verdadero, a la verdadera cristiana? Sí, a veces lo hemos dicho, queremos, o a veces pareciera que sobrecomplicamos lo que es la vida cristiana y hermano, no debe ser así, ¿verdad? Les decía el domingo, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Que el yugo que Él nos daba era un yugo fácil, ligera su carga. Y a veces queremos hacerlo demasiado complejo y vaya que lo logramos, ¿verdad? Terminamos bien fatigados cuando pues eso no es lo que el Señor Jesús nos da que carguemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mencionaba este autor que decía que el peso que el Señor nos da es como, él lo hacía de esta manera, como las plumas de un ave, que si bien no pesan nada, pero estas plumas le permiten emprender su vuelo. Entonces, era una buena analogía que hacía este hombre, creo que es Agustín de Hipona, ¿verdad? Un famoso teólogo de la iglesia cristiana por los siglos. Entonces, bueno, yo creo que haremos bien en considerar esto, hermano, y pues adelante. Sí, este día pues estamos ahí en segunda, no, primera de Tesalonicenses. Yo ya quiero llegar a segunda de Tesalonicenses. Pronto, pronto. En unas semanas estaremos iniciando. Pero quiero invitarte a que abras tu Biblia en primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar meditando en esta escritura. Estamos terminando, ¿verdad? Esta serie que llamamos Volviendo a lo Básico o Volvamos a lo Básico. Entonces, hemos visto a lo largo de este estudio imperativos, ¿verdad? Cuando hablamos de imperativos, hablamos de algo que se nos manda, algo que debemos hacer. Eso es un imperativo, ¿sí? Algo que se nos está mandando a hacer, algo que debemos de hacer, ¿sí? Entonces, y hemos estado viendo varias clasificaciones de esto. Hablamos primeramente como aquí Pablo hacia los tesalonicenses les invita y les llama, ¿verdad? Es un mandato, de hecho, imperativo, a reconocer a los líderes que Dios estableció en la iglesia. Después tomó un tiempo para hablar también de amarnos unos a otros. Cuando estudiamos esta semana, recuerdo que platicábamos de que Dios nos da instrucciones cómo tratar a los difíciles o a la gente difícil. Sí, entonces por ahí hablaba de los que no trabajan, de los que andan de flojos, cómo tratar con ellos, cómo tratar con los débiles, con los que apenas van comenzando. Final de cuentas decía ahí la escritura que vivamos en paz con todos. Sí, empezamos a hablar después de cosas prácticas de la vida cristiana que glorifican a Dios. Y la semana pasada vimos de esto. Estad siempre gozosos. Dios nos llama, hermano, a que estemos siempre gozosos. Después, a orar sin cesar. Y también terminamos la semana pasada a dar gracias en todo. Sí, dar gracias en todo, hermano, hermana, porque esto es la voluntad de Dios para ti y para mí en Cristo. Entonces son cosas, aspectos tan básicos que si en ellos estamos adoleciendo o estamos fallando, vamos a decirlo de una manera, pues necesitamos estar a cuentas, hermano, porque esto es esencial, ¿sale? Esencial en nuestra vida cristiana. Así que bueno, vamos leyendo este pasaje. Hoy es continuación de lo que empezamos la semana pasada, es una parte 2. Y es primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 22. Dice así la escritura, escucha. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Otra vez lo voy a leer. ¿Me ayudas ahí también? Sígueme con tus ojos. Dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pablo, hermano, habló mucho sobre los dones espirituales.
Y aquí en 1 Tesalonicenses 5 detalla o nos habla sobre el don de profecía. Y dice un autor, este tema de la profecía es un tema muy lastimoso, dice, o espinoso en el día de hoy en la iglesia, ¿sí? Porque el peligro más frecuente el día de hoy es que mucha gente está aceptando palabra profética como un mensaje que no debe cuestionarse, que no debe examinarse. Muchos hermanos ahí afuera diciéndose profetas y diciendo tanta mentira y tanta ocurrencia, y la gente porque es el profeta, creen todo lo que dicen sin cuestionarlo, sin escudriñarlo. Cuando si somos bíblicos y seguimos lo que la Biblia misma nos dice, hermano, vamos a estudiar unos minutos, tenemos que examinar las profecías. No podemos aceptar cualquier profecía que venga a nosotros. Tenemos que ir a la palabra que coincida, que no contradiga lo que Dios ya ha dicho antes. ¿Sí? Entonces aquí hay mucho problema, hermano, y hoy yo doy gracias a Dios porque Dios nos está preparando. ¿Te acuerdas que el domingo hablamos un poco ya de esto? De cómo vamos a ejercer la profecía como iglesia. Hay un orden bíblico, cómo llevar a cabo la profecía para que este sea de edificación para la iglesia. Así que si no estuviste el domingo pasado en la oración, te lo perdiste, pero te invito a este próximo domingo, ahí estés temprano. Estamos orando por llenura del Espíritu Santo, porque Dios se manifieste con palabra profética, los dones ahí manifestándose. Hermano, Dios quiere hablarte, pero necesitas esforzarte y estar ahí. Sale, así que ánimo, ¿verdad? Y queremos ser una iglesia que siga adelante y que trabaja en los dones para edificación de la iglesia. ¿Sale? Entonces, mis hermanos y hermanas, mire, lo digo directamente, no somos cesacionistas. ¿Se acuerdan los que hemos estado estudiando en el discipulado? Un cesacionista cree que los dones ya no están presentes en la iglesia, como don de sanidad, don de milagros, palabra profética, hablar en lenguas. Hay iglesias que eso creen, hermano, pero nosotros no somos de esos. Nosotros seguimos creyendo en los dones espirituales, incluidos los milagros, incluido el don profético. Creemos que Dios sigue hablando por profecía, y creemos, como la Biblia nos enseña, que es para edificación y siempre para la gloria de Dios, ¿sí? Es por eso que tú y yo debemos buscar, ¿verdad? Es algo que yo he estado orando mucho y animándoles, hermanos, que lo busquemos activamente. Sí, que si ya tenemos mucho tiempo y no hemos sabido cuál es nuestra función en la iglesia, hermano, nos estamos tardando y con más razón necesitamos saber para qué Dios nos puso ahí. Sí, entonces la Biblia deja claro, hermano, la Biblia no excluye. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. La Biblia habla de que somos miembros todos los unos de los otros. La Biblia nos enseña que tenemos una función en la iglesia. Y hermanos, si no la estamos desempeñando, pues es momento de ponernos a orar y buscar la dirección del Espíritu para que nos diga cuál es nuestro trabajo ahí. ¿Sale? Así que esta tarde yo quisiera invitarte que pidamos al Espíritu Santo nos ayude y que podamos entender, hermano, entender la palabra para llevarlo a la práctica, ¿sí? Hoy estamos viendo otra vez cosas bien prácticas, hermano. No estamos poniendo cosas, vamos a decir, bien difíciles de entender. No. Cosas prácticas de cómo llevar la vida cristiana, de cómo se identifica un cristiano. Así que yo quisiera invitarte que oremos y pidamos al Espíritu Santo nos guíe, ¿sale? Que esta palabra de Dios inspirada, que hoy es vigente, que hoy es poderosa y que es para nosotros, pues sea bien clara para ti y para mí, y que seamos obedientes, ¿sí? A lo que Dios nos llama en esta tarde. Vamos a orar, ¿me ayudas? Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por esta tarde. Te doy muchas gracias por todos mis hermanos, mis hermanas que se han unido a esta llamada. Señor, creemos, Dios, que tu palabra es viva, eficaz, poderosa, y es directa, es específica. Y Señor, hoy rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y que podamos no solo adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento llegue a nuestro corazón para que lo pongamos por obra, Señor.
Y Señor, que seamos una iglesia que conoce a su Dios, una iglesia que camina en el trabajar de los dones espirituales, y Señor, que somos edificados, crecemos juntos y te damos toda la gloria. Te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, voy a compartir mi pantalla para que usted pueda estar siguiéndome con los textos, así que tome nota. Este tipo de materiales, hermano, o estudios son diferentes a una prédica, entonces es altamente recomendado, al igual que lo hago en las prédicas también. Yo le animo, tome notas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ahí estoy compartiendo. Ese es el tema de hoy. Volvamos a lo básico, ¿verdad? Este tema lo iniciamos la semana pasada. Y bueno, el día de hoy comenzamos con algo básico también de la vida cristiana. Pero antes de eso, quisiera solo recordarles, la semana pasada les di esta evaluación, evaluando lo básico en nuestra vida cristiana. Les daba ahí una lista de cosas que cosas básicas del cristiano. Entonces, si no me lo pediste, pues no te lo envié, ¿verdad? Entonces solo lo envío a aquellos que me lo han pedido. Si me lo pides, con gusto te lo envío. La intención es que a través de esta lista, en oración, le pidas al Señor cómo andas en cada uno de esos puntos básicos como cristianos, ¿sí? Y te hagas un examen. Y conforme tú vayas examinando, mira estas calificaciones. Te vas a poner excelente si vas muy bien y eres ejemplo a seguir y puedes ayudar a otros. Bueno, pon eso, ¿verdad? Que estás muy bien. Después la ves y dices, pues no estoy tan excelente, todavía podemos mejorar. Hay parte donde podemos mejorar. No estoy mal, pero hay áreas donde puedo mejorar. Bueno, una B. Una C, dices, ay, no estoy muy bien y definitivamente necesito mejorar. Una D es por debajo del promedio, o sea, requiere atención, requiere trabajo. Una F es que estamos terrible en eso, sí, y que pues necesitamos arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios porque no hemos hecho lo que debemos y pues corregirlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mira, hoy estamos aquí. Dios sigue extendiendo su gracia, su misericordia, entonces hay oportunidad, ¿sale? Entonces, si usted desea, le envío esta lista, formato de calificar. Yo les decía, escríbalo en su libreta. Son 17 aspectos de la vida cristiana y pueda usted calificarse, ¿verdad? Aquí en México usamos del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿verdad? Los de la universidad. Este método es con letras, ¿verdad? Como usted guste. La cosa aquí es, pues, hacer un examen, ¿sí? La palabra, de hecho, nos llama también a que hagamos un examen, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Entonces yo creo que va a ser muy revelador y pues nos va a llevar a definir cosas prácticas, cosas que debemos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, solo es un recordatorio y pues nos vamos directo al tema de hoy. No apaguen el espíritu. En nuestro texto, si usted observa, estamos en el verso 19. Así tal cual dice, no apaguéis el espíritu. Es un imperativo. No apaguen el espíritu. ¿Qué significa esto, verdad? Hoy en esta enseñanza, ¿verdad? Voy a hablar de 4 cosas, cuatro aspectos básicos de la vida cristiana, y dentro de cada uno voy a hablar qué significa, el peligro de no obedecer a esto, y algunos consejos o exhortaciones que el mismo Pablo o la palabra de Dios en general nos da para que hagamos eso que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí, no apaguen el espíritu. ¿Qué significa esto? Mire, yo busqué algunas versiones, por ejemplo, y dice, no detengan la obra del espíritu. Interesante, ¿verdad? Otra versión, traducción lenguaje actual, dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Wow, hermano. ¿Será que entonces podemos, con nuestras actitudes, con nuestro orgullo quizá, desobediencia, nuestra flojera, será que a veces estamos apagando el espíritu? ¿O nuestra incredulidad a veces, hermano? Aquí la Biblia nos dice, cuidado, no apaguen el espíritu. Mire, voy a explicar un poco de esto. Apagar, detener o alejarse del Espíritu Santo es algo muy serio, hermano.
De hecho, el autor de Hebreos, ahí tengo el texto, creo. Sí, Hebreos 10:29 nos advierte muy fuerte con respecto a ahí Hebreos lo pone como afrenta en contra del Espíritu Santo. Es algo, digamos, ya que va al extremo, ¿sí? Entonces, aquí Pablo nos está dando una advertencia antes de que lleguemos al extremo de Hebreos 10:29. Dice así, escucha. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecen el que pisoteara al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere, escucha esto, afrenta al Espíritu de gracia? ¿Verdad? Si usted observa el contexto de Hebreos, habla de aquellos que pecan deliberadamente. Aún sabiendo que esto no agrada a Dios, ahí están pecando. Sí, entonces esto es algo tremendo, hermano, y eso es apagar el espíritu, porque el espíritu, acuérdate, está en ti y en mí. Una de sus funciones es redarguirnos, y cuando no hacemos caso a lo que nos está redarguyendo, indicando que está mal, hermano, eso es apagar el espíritu, y cuidado con eso. Mira, hay una declaración, hay un texto que yo quisiera tomen nota, 1 Corintios 12:3. Escucha estas palabras. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otra vez, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo dice ahí en 1 Corintios 12:3. Entonces piensa la siguiente pregunta. Si apagamos el Espíritu, pon atención a esto, si apagamos el Espíritu y decimos que Jesús es nuestro Señor, ¿qué está pasando ahí? Somos unos mentirosos, ¿verdad? Porque estamos apagando al Espíritu. Y aquí dice, nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, muchas veces, mucha gente está diciéndole a Jesús Señor porque se emociona en un culto, ¿verdad? Se emociona porque, qué bonito acá, y me dijeron, me hablaron muy bonito, pero no hay cambio en su vida. Eso es mentira. Y eso es apagar el espíritu, ¿verdad? Hablando en una persona que ha creído, pero que el domingo le dice Señor, Señor Jesús, le canta, pero el día lunes y el resto de la semana vive lejos de ese Señor que alabó el domingo. Hermano, eso es apagar el espíritu. Y sabes una cosa, los demonios también dicen o reconocen que Jesús es el Señor. Entonces, piensa, hermano, el peligro tremendo que hay de apagar el espíritu. Hay historias en la palabra de Dios, muchas, ¿verdad? Yo hoy solo quise resaltar un par. 1 Samuel 16:14, ¿te acuerdas del rey Saúl? El rey Saúl, escucha, ungido con el Espíritu Santo, desobedeció a Dios, hermano, y dice la Biblia ahí bien claro, el Espíritu Santo se apartó de él. Y dice lo siguiente, por lo tanto, vino un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba. Entonces ya no era el Espíritu Santo, era un espíritu malo. Entonces te das cuenta del peligro de apagar el espíritu. Por eso Pablo dice, hermanos, esto es básico, no apaguen el espíritu. Otra historia, hermano, que tenemos en el libro de los Hechos 5:1-11. Hubo una ocasión, un matrimonio, Ananías y Zafira. Dice ahí la escritura que le mintieron al Espíritu Santo. Ellos pensaron que engañaban a Pedro, pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo activo en él, le dijo, no me han mentido a mí, le han mentido al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó a este matrimonio? Una muerte repentina. Nos damos cuenta, hermanos, del peligro tremendo. Si continuamos hablando de esto, mira, Jesús también te habló de algo bien peligroso, que está ahí en Mateo 12, 22-37, que, hermano, apagar el espíritu, podemos también llegar a este extremo de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Blasfemar en contra del Espíritu Santo, a veces hay gente que está asustada y dice, ya lo habré blasfemado. Bueno, no, hermano, no se me asuste, no es así, ¿sí? A veces el enemigo también nos quiere implantar dudas de ese tipo. No. Pero la advertencia está aquí. No apagues el espíritu. Porque de apagarlo, de no obedecerlo, podríamos en algún punto llegar a esto, ¿sí?
Esto, digamos, ya es el extremo, ¿sí? ¿Y qué es esto de la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Es bien sencillo, ¿sí? Es atribuir la obra del Espíritu, en vez de decir que lo hizo el Espíritu, decir lo hizo Satanás. Entonces es algo peligroso, peligrosísimo. Esto estaban haciendo los fariseos, diciendo que los milagros que Jesús hacía, dice, lo hace por el poder de Belcebú o de Satanás, imagínense. Y Jesús a este pecado, a esta afrenta, a esta blasfemia en contra del Espíritu, dice Jesús que a esto ya no hay perdón. Wow, hermano, esto es serio, ¿verdad? Apagar el Espíritu, ¿sabes qué? Lo vamos a ver en unos minutos. Apagar el Espíritu también nos va a llevar a menospreciar las profecías. Y aquí, hermano, esto es de veras de mucho cuidado, hermano. Sí, porque a veces, hermano, quizá por abusos, descuidos, ¿verdad? Hubo alguien, ¿verdad?, que dio una profecía falsa y quizá nos decepcionó, y lejos de afirmarnos en el Señor, nos descuidamos, nos apartamos. Eso es apagar el Espíritu. Después viene palabra profética verdadera y nosotros despreciamos porque dejamos apagar el Espíritu. Entonces, todo parte de este principio: no apaguemos el Espíritu. ¿Sí, amén? Sencillo, hermano. No apaguemos el Espíritu. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sencillo. Vamos a buscar ser llenos del Espíritu, ¿sí? Efesios 5:18 dice, voy a leer en esta versión, me gusta mucho, Nueva Traducción Viviente, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Te das cuenta de esto, hermano? Esto es poderoso. Jesús nos da el remedio para que no apaguemos el Espíritu. Él nos dice, busquen ser llenos del Espíritu. Jesús en una ocasión también, de hecho ya terminando su ministerio aquí en la tierra, está a punto de partir a la gloria en Hechos 1, 4 y el 8. Él les dice a sus discípulos, miren, no se vayan de Jerusalén, espérense hasta que reciban la promesa. Les dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, espérense, no corran, deténganse, espérense hasta que sean investidos del poder de lo alto y ahora sí, adelante. Este tipo de versículos, hermanos, debe servirnos a ti y a mí para que cuando sintamos un llamado de Dios a algo, no corramos en nuestro nombre o nuestras fuerzas. Aseguremos primero a ser guiados, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque si no, hermano, nos vamos a dar unas descalabradas tremendas, ¿sí? Entonces, hermano, no apaguemos el Espíritu. ¿Y cómo le vamos a hacer para no apagarlo? Bueno, pues hay que ser llenos, hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo, hay que ser obedientes a su voz, ¿verdad? El Espíritu Santo sigue hablando, habla a través de la misma palabra que Él inspiró, ¿verdad? La Biblia habla por palabra profética. Bueno, pues hay que estar atentos, ¿sí? Entonces, primera imperativo de hoy, no apaguemos el Espíritu. Vamos al siguiente, mire, no desprecien las profecías. Verso 20, ¿verdad? Si está ahí en su Biblia, Hebreos 5, versículo 20, que dice ahí literal, no menosprecien las profecías. ¿Qué significa esto? Voy a leerlo en dos versiones más. No se burlen de las profecías. Nueva Traducción Viviente dice así. La traducción lenguaje actual dice, y si está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo les da la capacidad de profetizar, no lo desprecien. Wow, hermano. Hermano, el autor que he estado mencionando mucho, Charles Swindoll, él dice que hay un capítulo que Pablo dedicó a esto, 1 Corintios 14. Y dice que 1 Corintios 14 tiene mucho paralelo o mucha relación con este texto que hoy estamos mirando. ¿Sí? Y yo creo que sí, porque habla de la profecía y del cuidado que debemos tener. Pablo les decía a los hermanos ahí en Corinto, hermanos, procuren los dones. Él decía, hermanos, procuren los dones espirituales. Pero ¿sabes qué? Pablo le pone un especial énfasis. Dice, pero sobre todo el de profecía. Entonces Pablo les hace ver a los hermanos en Corinto que la profecía es muy importante. Y acá a los de Tesalónica lo mismo, le dice, hermanos, no desprecien la profecía.
Se dice, ¿verdad? Algunos historiadores, estudiosos de las iglesias a las cuales Pablo predicaba, dicen que es muy probable que esta iglesia, por ser una iglesia pues relativamente nueva, y todo esta ola también de falsos maestros, falsos profetas, dicen que quizá habría llegado algunos falsos ahí a Tesalónica, y es probable que por experiencias que ellos hayan vivido, de alguna manera estuvieran ellos rechazando todo profeta que llegara ahí a su iglesia. Entonces Pablo les está ayudando a los hermanos. Miren, hermanos, sí hay palabra profética, pero aquí le van los pasos, ¿sale? Ustedes quizá han vivido algo duro, eso podemos aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Porque nos ha tocado escuchar cosas, puras mentiras, hermano, y dañan a la obra. Entonces muchas iglesias por eso mejor dicen, ya, la revelación profética está aquí en la Biblia, ya no hay más. Y así ellos se escudan y dicen, mejor así nos quedamos, porque ha habido muchos abusos. Pero Pablo hoy nos anima, hermanos, primeramente, no apaguen el Espíritu. Y si usted está encendido con el Espíritu Santo, no va a haber profecía falsa que lo engañe. Si usted va a saber identificar el verdadero del falso. ¿Sale? Entonces, otra vez, mire, aquí hay todo un debate también en esto. Ya lo decía hace rato, los cesacionistas dicen ellos que la palabra profética terminó cuando se definió el canon de las Escrituras. O sea, cuando dijeron, este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento, estos son los libros, 67 libros, ahí se acabó la profecía. Eso creen algunos. Pero otra vez recuerde, nosotros, Centro de Fe Angulo, los centros de fe, no somos cesacionistas. Nosotros creemos que Dios sigue usando la palabra profética para edificar a su pueblo, pero también creemos que toda profecía tiene que ser filtrada con la misma palabra que ya ha sido dicha. ¿Sale? Entonces tenemos evidencia bíblica, pero también histórica y testimonios personales, ¿verdad? De que Dios sigue hablando de manera profética, ¿sí? Entonces, pero otra vez recordemos, Dios nunca, todos los nunca, ¿verdad? Que existan, nunca se va a contradecir. Dios no se contradice. Eso tengámoslo bien claro. Ahora, yo quiero hablar del peligro. El peligro de despreciar las profecías. Mira, lo estudiamos, hermano, ya. El domingo, de hecho, fresquecito está ahí. Espero te acuerdes. Los levitas están orando en Nehemías capítulo 9. Una oración de quebrantamiento, de humillación delante de Dios. Y estos levitas reconocen, yo solo seleccioné un par de versículos, Nehemías 9, 26 y 30. Los levitas reconocen que si ellos han sufrido, que si sus padres fueron llevados al cautiverio, una de las razones fue esto, que despreciaron las profecías. Ahí dice la palabra, en la historia lo vimos el domingo, mataron a los profetas, no quisieron escuchar la palabra profética. En un texto dice ahí, lo echaron tras sus espaldas. Vino la palabra hacia ellos y ellos dijeron, lo aventaban, no es para mí, y seguían viviendo en su desorden. Vino juicio tremendo. Esas son, hermano, consecuencias de despreciar las profecías. En otra ocasión, hermano, también con Jeremías. Nehemías, me fui hacia adelante, pero antes del exilio, antes de que pues sufrieran todo esto, Dios les advirtió de muchísimas maneras. Dios usó a Isaías, Jeremías y muchos otros profetas para advertir a su pueblo, y aún así, hermano, rechazaron. Mire, aquí hay un ejemplo de cuando los judíos rechazaron la palabra profética que Jeremías les trajo allá en Egipto. Ahí está en Jeremías 44, 16 al 30. Jeremías 44. Escucha, mira, el peligro, hermano, de apagar el espíritu, ¿verdad? Nos lleva a menospreciar las profecías. Y cuando menospreciamos las profecías, mire, nos vamos a sorprender, hermano, cómo alguien que apaga el espíritu, que no escucha la palabra profética, su estado es cada vez peor. Mire, cómo esta gente le respondió a Jeremías. Jeremías dice, capítulo 44, verso 16. Escucha
las palabras de esta gente. Mira, dice así: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Mira, esto es despreciar la palabra profética. Y escucha todavía esta arrogancia, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, vamos a hacer lo que se nos antoje. Qué horrible, hermano. ¿Te das cuenta del peligro, hermano, que hay cuando menospreciamos las profecías? Sino dice, pondremos por obra lo que nuestra boca decide, dice, para ofrecer incienso, escucha, mira, horrible esto, a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Tú puedes seguir el texto leyendo, hermano. Por tiempo no alcanzo a leerlo todo. Pero mira hasta dónde cae un rechazo a la palabra de Dios, un rechazo a la profecía. Los llevó, hermano, a despreciar la misma palabra de Dios, ¿verdad? La están despreciando tal cual, pero horrible. Los lleva a atribuirle su bendición a esas deidades. Los llevó, hermano, a rebelarse abiertamente en contra de Dios. Que si tú lees ahí Jeremías, tiempo antes habían dicho, vamos a obedecer. Y muchos de ellos le decían, Jeremías, consulta a Dios, ¿qué hacemos? Pero la cosa no sucedió de un día para otro, hermano. Fue desobediencia tras desobediencia. Y cada vez, hermano, su desobediencia era peor porque ya iba combinada de idolatría, de inmoralidad, de desvío. Y bueno, horrible, hermano. El resultado final fue juicio. Juicio tremendo. Hermano, Dios nos dice hoy en esta tarde, no menosprecien las profecías. Dios sigue hablando, mi hermano. En varias ocasiones Pablo habla de esto. Pablo, ya lo vimos en 1 Corintios 14. Yo quisiera que leamos algunos textos ahí. Pablo resalta lo importante que es la palabra profética y quiero que lo observes, hermano. Esto es poderoso y por eso estamos orando, que Dios nos hable, hermano, que fluya la palabra profética en nuestra iglesia, ¿sí? Y que seamos una iglesia preparada, ¿sí? Por eso estamos orando los domingos, por eso estamos poniéndonos de acuerdo, como cuando alguien tengo un mensaje profético de parte de Dios, pues vamos a organizarnos. Les doy la primera regla que establecimos. Si alguien tiene una palabra profética, esa persona no va a pararse y hablarla. No estamos en ese punto todavía. Si alguien recibe un mensaje del Señor, va a levantar su mano o se va a acercar. Si es hombre, se acerca con su servidor. Si es mujer, con Mana Liz. Y vamos a escuchar el mensaje que usted está recibiendo. Vamos a pedir a Dios confirmación. Y si Dios confirma, entonces sí, lo soltamos a todo el pueblo. Y de todos modos, toda la iglesia debe ser lista, debe estar lista para esto, para escudriñar y verificar que esa palabra concuerda con la misma palabra de Dios que ya tenemos escrita. Son pautas, ¿verdad?, que son bíblicas y que nos van a llevar, hermano, a ser una iglesia muy bendecida, ¿sí? Y hermano, vamos a poder bendecir a otros, ¿sí? Amén. Así que mira, observa este texto. Pablo resalta lo importante de la palabra profética. Es algo bien hermoso. 14:3 de 1 Corintios dice, pero el que profetiza escucha, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Necesitamos la palabra profética, mi hermano, mi hermana. Vamos adelante, mira, verso 5 también dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero escucha, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que le interpreta para que la iglesia reciba edificación. Entonces te das cuenta, la palabra profética es para edificación, es algo bueno que Dios ha dado a la iglesia. Verso 26, mira, sigamos. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Te das cuenta lo hermoso que es nuestro Señor? Nos ha dado su espíritu. Y su espíritu ha dado este don profético, don de lenguas, don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, con el propósito de edificar a la iglesia. Hermano, cuando pensamos en esto, debemos maravillarnos y darle gloria a Dios, porque mire, a Dios no se le escapa nada. Vivimos tiempos de mucho error, de muchas falsas enseñanzas, falsas profecías, y mira, Dios nos provee
el medio para que no seamos engañados. Nos provee la manera en cómo ser guiados en un mundo tan turbulento, ¿sí? Así que gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra profética. No despreciemos la profecía. Amén. Vamos al siguiente, número 3. Examínenlo todo cuidadosamente. Esta palabra cuidadosamente lo tomé de la versión Biblia de las Américas, porque ahí en nuestra Biblia Reina Valera solo dice, versículo 21, examinadlo todo. Así dice nomás, ¿verdad? Pero si vamos al original hay cierto ahí extra, ¿verdad? En el lenguaje que a veces a los traductores les cuesta dar una traducción exacta, ¿verdad? Porque a veces en el español no hay la palabra perfecta, pero la Biblia de las Américas hizo un buen trabajo aquí al decir, examínenlo todo cuidadosamente. ¿Y qué significa esto? Mira, te das cuenta, nos está llevando en una conexión, o vamos a decirlo, en una secuencia o en un río de imperativos que están conectados. Primeramente, acuérdate, nos dijo, no apaguen el espíritu, ¿verdad? Para que, si lo pudiéramos conectar de esta manera, no apaguen el espíritu, para que no menosprecien las profecías. Y si llega profecía, ok, no la vamos a menospreciar, pero la vamos a examinar cuidadosamente. Entonces todo está conectado aquí. Entonces, si viene una palabra profética, si viene un mensaje que alguien dice de parte de Dios para ti, para la iglesia, vamos a examinarla cuidadosamente. No menospreciamos la profecía. La profecía, la palabra profética es buena y es necesaria para que la iglesia sea edificada. Sin embargo, hermano, la profecía, dice Nueva Traducción Viviente, tiene que ponerse a prueba. ¿Sí? También traducción lenguaje actual, pónganla a prueba. Y una manera bien sencilla, hermano, de validar el verdadero o entre el verdadero y el falso profeta, es de que si le dices, voy a orar para pedir confirmación de lo que me estás diciendo, si esa persona se enoja, ese es un foco, yo diría, ya más rojo que nada, ¿sí? Es de, cuidado, lo más seguro es un falso profeta que quiere manipular, si se enoja. Porque vamos a ver en unos minutos, dice la Escritura, que los profetas se sujetan a los profetas, ¿sí? Y ahorita voy a explicar eso, pero mira, en 1 Corintios 14, Pablo dio instrucciones sobre esto. Así que es bíblico, ¿sí? Es bíblico examinar la profecía. Es bíblico que cuando el pastor predica, tú lleves tu Biblia y valides que lo que está diciendo es verdad. Eso es bíblico. Y es esto también, examinar la profecía. Porque un profeta, ¿qué es? Alguien que habla de parte de Dios, alguien que trae un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Entonces, en cierto aspecto, el pastor o el que está predicando también está teniendo una función profética, porque está hablando un mensaje de parte de Dios. Así que, tenemos la responsabilidad de examinarlo cuidadosamente, lo que está hablando. ¿Sí? Observa en este texto, son instrucciones bien prácticas, hermano, que yo quiero escuches. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. A mí me encanta esto, hermano, porque Dios nos está preparando, hermano. Estábamos orando o hemos estado orando por esto. Y mira cuándo llegan estos temas, cuándo los necesitamos. Yo me maravillo, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, semanas pasadas, yo me junto con un grupo de pastores de diferentes lugares de México y del mundo, los martes. Y no te voy a decir adivina, ¿verdad? Porque no estamos con adivinanzas, pero imagínate esto. ¿Qué tema crees que he estado viendo el mes pasado? Todo un mes estuve viendo un tema. ¿Y sabes cuál fue el tema? Don profético. Entonces ya tengo un mes estudiando, por lo menos un mes, de hecho es más, estudiando sobre palabra profética. Y más porque los domingos estoy explicando cosas, ¿sí? Sobre este don. Y mira, hoy Dios nos habla del don profético. ¿Será que Dios quiere hablar a su pueblo? Así que, hermano, prepárese y seamos parte, ¿sale? Así que vamos a ver estas instrucciones. 1 Corintios 14, 29 al 33. Dice así la Escritura, mira, observa. Dice ahí, asimismo, escucha, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Te das cuenta? Hay un orden, ¿sí? Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle primero.
O sea, hay que esperar que el otro termine, ¿sí? Porque dice, ¿podéis profetizar todos? Uno por uno, ¿sí? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Mira, esto me encanta, hermano. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y dice aquí el texto que dije hace rato, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y esto me encanta, pues Dios es un Dios, no es Dios de confusión, sino de paz. Hermano, estas palabras las necesitamos, hermano, porque a veces muchos temen, ¿verdad?, que pueda haber un desorden en la iglesia. Mire, si desde temprano, si desde un inicio nosotros definimos como iglesia, hermanos, así va a funcionar el ministerio profético en Centro de Fe Ángulo, hermano, nos vamos a librar de muchas cosas. Y quizá un día no esté su servidor, quizá sea una reunión donde quizá a usted le toque dirigir la reunión. Y llega alguien nuevo y dice, traen una profecía para la iglesia, y se para gritando ahí. La iglesia ya sabe que hay que callarlo, ¿sí? Que se espere. Que primero tiene que dar la palabra profética al líder. El líder ora, pide confirmación de Dios. Si es el momento para decir la profecía, se dice, y si no, nos esperamos. Y si esa persona se enoja por esta regla, que le vaya bien, ¿sí? Es muy probable que es un falso profeta. ¿Sale? Entonces, con eso nos cubrimos, es bíblico y Dios nos va a respaldar. ¿Sale, hermano? Así que no se me preocupe. Esté yo, su servidor, o no esté, usted sepa cómo vamos a trabajar. Y yo creo que Dios nos va a ir preparando, ¿sí? Entonces, para que lo hagamos bien, ¿sí? Y que la iglesia sea siempre edificada. Y que al final de cuentas, Dios reciba la gloria. Porque una de las cosas de estas personas, hermanos, es que ellos quieren el crédito. Ha habido profetas que se levantan en las iglesias, hermano, y le roban dinero a la iglesia. Engañan a la gente de una manera horrible. Hermano, queremos evitar eso. Y estamos orando que Dios nos enseñe. Y mira esto, nos lo da, hermano, de primera mano. Sí, gloria a Cristo. Vamos adelante, seguimos. Examinemos todo cuidadosamente. Mire, cuando tú y yo no apagamos el espíritu, no vamos a despreciar la palabra profética. Y cuando la palabra profética viene, Dios nos da instrucciones de que la examinemos cuidadosamente, con discernimiento, con la palabra de Dios en la mano, ¿sí? Mi hermano, esto es hermoso porque el Espíritu Santo mismo ha dado capacidades a la iglesia para cuidarse de los falsos. El problema es que a veces nos apartamos de la palabra, dejamos de orar, dejamos de congregarnos y ahí está el problema. Pero Dios nos ha equipado y tenemos lo que necesitamos para ser bendecidos, ser edificados, para crecer. Hay un peligro, hermano, de no examinar. Si tú y yo no examinamos la profecía, hermano, es peligroso. Sí, ya lo he dicho hace rato, Dios nunca se va a contradecir. Entonces, si alguien viene con una palabra profética contraria a lo que la Biblia dice, hermano, ese profeta es falso y debemos prontamente callarlo y rechazar toda palabra mentirosa. ¿Sí? Que se enoja, que lo que sea, bueno, que le vaya bien. Aquí, bueno, no sé, sí, que se vaya simplemente, ¿verdad? Porque aquí no vamos a aceptar ese tipo de profecía. Aquí queremos glorificar al Señor y queremos y buscamos que la iglesia del Señor sea edificada. Así que vamos a tener cuidado. Nuestro filtro primario es la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros también y nos va a redarguir, ¿verdad? Porque a veces habrá mensajes proféticos que tú dices, pues yo no lo he visto en la Biblia, ¿verdad? O no lo veo claramente, pero el Espíritu Santo va a poner paz o incomodidad. Sí, acuérdate, lo vimos hace rato, que Dios es un Dios de paz, ¿sí? Es un Dios de orden, ¿vale? Mire, hay una historia, no la voy a leer toda, se la voy a platicar. En 1 Reyes 13, hay una historia de un joven profeta. Este joven profeta, Dios lo usó para un mensaje importante. Y Dios, cuando termina de dar su mensaje, Dios le dice, te vas a regresar a tu pueblo y no te vas a parar en ningún lugar. Vas directo a tu casa, ¿sí? A tu tierra. Y este profeta va bien, pero llega a un pueblo donde hay otro profeta viejo
¿verdad? Hay que tener cuidado también con los profetas viejos, porque muchos de ellos se confían y dejan de buscar la palabra, dejan de orar. Llega este profeta viejo y le da un mensaje contrario al que Dios le había dado a este profeta joven. Imagínate, va el joven profeta, contento porque Dios lo ha usado, y llega este profeta viejo: ah, eres profeta, yo también, Dios me ha usado. Y bueno, empiezan a contar testimonios uno al otro y le dicen: vente a comer. Y este joven dice: pues es que es el profeta. Obedece a este profeta viejo, a la profecía falsa de este profeta. ¿Y sabes cuál es el resultado? El juicio de Dios vino sobre el profeta joven por desobediente. Dice la escritura ahí, tú ves la historia. A este profeta joven, ¿sabes qué pasó? Murió devorado por un león. ¡Wow! Tremendo, hermano. Así que si Dios nos dice una cosa, hay que obedecerla. Por eso no hay que despreciar la profecía. Dios habla, y Dios habla claro, y Dios no anda con rodeos, hermano. Y Dios no se va a contradecir. Así que mi hermano, mi hermana, no menospreciemos las profecías. Y cuando venga mensaje profético, examinémoslo cuidadosamente, ¿sí? Jesús habló de la importancia de verificar a los falsos. Jesús dijo ahí en Mateo 7, 15 al 20, habló de que habrá falsos profetas. Pero Jesús dijo algo bien hermoso y bien clarito. Dijo: por sus frutos los conocerán. Entonces decía ahí, Jesús usó esta analogía: un buen árbol no da malos frutos, y un mal árbol no da buenos frutos. Entonces, el fruto, hermano, como lo decía hace rato, un fruto sencillo que identificar es si se enoja. Si él dice: traigo palabra profética para la iglesia, o para el pastor, o para quien sea, y tú le dices: en nuestra iglesia tenemos la regla de que primero usted tiene que hablar con un líder, compartir el mensaje, y después el líder lo valora, y si es de Dios, entonces lo comparte. No, pero es que Dios me mandó y yo lo tengo que decir. ¿Sabe qué? No trabajamos así. Que le vaya bien, ¿sí? Si tú ves que se enoja, ese fruto de enojo, de ira, ya nos está advirtiendo: cuidado con este, ¿sí? Entonces, no se sienta mal. Si Dios tiene un mensaje para usted, le va a llegar. Si usted está buscando a Dios, Dios se lo va a dar, ¿sí? Y no va a ser por ese enojón, ¿verdad? Dios le va a hablar, ¿sí? Gloria a Cristo. Y Dios va a usar, hermano, dentro de nuestra misma iglesia, Dios nos va a usar. Yo no dudo, y Dios ha usado gente que viene de afuera. El otro día, el domingo, yo les di un testimonio personal, que Dios me dio una palabra profética por alguien que vino de visita una ocasión a nuestra iglesia, pero también hay en la iglesia, hermano. La iglesia tiene ese don, es parte de la iglesia. El Espíritu Santo lo ha dado, entonces... Y podemos, hermano, ¿sale? Entonces, miren, la Escritura nos advierte y nos dice cosas bien prácticas. Ahí 1 Juan 4:1 nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es, mi hermano. Ahí la palabra nos dice: no creas a todo espíritu. Hay espíritus falsos. Tengamos cuidado, ¿sale? No es para que nos asustemos y digo: ay, Señor, pues ¿cómo lo voy a hacer? Mire, vamos a hacer lo que dice acá. Las reglas o las exhortaciones que Pablo le daba a Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Quieres conocer la falsa y la verdadera profecía? Ocúpate en leer la Biblia. Ocúpate en vivirla, enseñarla. Y si tú estás haciendo eso, hermano, cuando venga palabra profética va a decir: Dios no habla así. Si viene un falso, ¿verdad? Si viene un falso profeta y dices: mira, he leído la Biblia. He leído las palabras proféticas de Dios. Cómo Dios usa hombres y cómo Dios habla. Y lo que tú me estás diciendo no concuerda con nada. De hecho, lo contradice, así que no lo acepto, ¿sí? Si tú eres del tipo de gente de 2 de Timoteo 2:15 que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, también, hermano, vas a ser cuidado, librado del engaño. Entonces, Dios nos provee. Ok, recordemos otra vez: no apaguemos el espíritu, no menospreciemos las profecías, y si viene mensaje profético, examinémoslo cuidadosamente. Y por último, hermano,
Esta versión me encantó. Aferrémonos. Aférrese a lo bueno. La nueva versión internacional dice así: aférrense a lo bueno. Y es que, hermano, la palabra profética es algo bueno, es algo poderoso para la iglesia y lo necesitamos. Y es algo bueno, ¿sí? Por eso sí dice la Escritura: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, porque hay mensaje bueno. Claro, hay falsos, lo van a examinar. Si no viene de Dios, lo rechazamos. Pero si es algo bueno que viene de Dios, agárralo con todo, hermano. Yo era muy joven cuando recibí esta palabra y yo la agarré con todo, hermano. Y mire, Dios ha cumplido de manera preciosa. Así que, hermano, no menospreciemos la profecía, examinémosla y aferrémonos a lo bueno. Dice aquí Reina Valera, ¿verdad? Retened lo bueno. Traducción lenguaje actual dice: quédense nada más con lo bueno, ¿sí? Swindoll, él escribe esto y dice: con humildad y con madurez espiritual viene mayor discernimiento. Cuando tú y yo, hermanos, somos humildes, no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías, somos maduros espiritualmente, cuando hemos aprendido a examinar la profecía, Dios, hermano, nos va a ayudar a tener un mayor discernimiento cada vez. Y nunca descuidemos, hermano. Ese profeta viejo del que hablé hace rato, nos podemos dar cuenta que ese hombre se descuidó de su comunión con Dios. Y es por eso que estaba dando mensajes incorrectos. ¿Sí? Hermano, mantengamos el Espíritu en ti y en mí, ardiendo. Pidamos la llenura del Espíritu Santo. Estemos atentos al mensaje profético. Examinémoslo. Aferrémonos a lo bueno. Mire, hermano, hay un peligro cuando no nos aferramos a lo bueno. ¿Qué sería lo contrario a no aferrarnos a lo bueno? ¿Qué es lo contrario? Cuando no te aferras a lo bueno, ¿qué estás haciendo? Estás agarrando lo malo, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder en tu vida cuando tú estás siempre viendo lo malo? Te voy a dar una lista. Esta lista no es completa y mucho más. Pero mira, si tú estás aferrándote a lo malo en lugar de lo bueno, te vas a amargar, vas a vivir en soledad, vas a vivir en resentimientos, vas a vivir con un espíritu de crítica, siempre criticando, vas a vivir con pleitos, siempre con malos entendidos, siempre haciendo divisiones, enfriándote. La lista es grande, hermano. Lo peor es que vas a empezar a creer falsas profecías porque no estás examinando, no estás reteniendo lo bueno. Vas a despreciar la verdadera palabra profética y finalmente terminarás apagando el Espíritu Santo en tu vida. Así que, hermano, cuidado con eso, hermano. Aferrémonos a lo bueno. Mire, mi hermano, yo quiero darte una promesa del Señor preciosa en Jeremías 15. Jeremías 15 nos da aquí una promesa hermosa del Señor. Nos dice, hermano, que entresaquemos lo precioso de lo vil, o sea, agarremos lo bueno, ¿sí? Jeremías 15, 19 al 20, que dice aquí la escritura: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, escucha, esto me encanta, serás como mi boca. Dios te va a usar para hablar, hermano. Dice: y conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. A veces, hermano, estamos escuchando las mentiras, las críticas, los corazones amargados de otros, en lugar de escuchar lo que Dios está diciendo. Hermano, aférrate a lo bueno. Pablo les dijo a los filipenses: hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piense. Hermano, qué fácil es caer en la crítica, qué fácil es caer en este espíritu. Vamos a pensar, sí, espíritu de crítica, espíritu contrario. Eso sucede, hermano, cuando apagamos el espíritu, cuando despreciamos las profecías, cuando no examinamos el mensaje y cuando no nos estamos aferrando a lo bueno. Hermano, hay muchas cosas que hoy están sonando allá afuera. Cosas que suenan muy interesantes. De hecho, muchas de ellas se escuchan muy intelectuales, filosóficas. Así que, pero tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado de esto. Otra vez, como lo hemos aprendido hoy, examínelo todo y aférrese a lo bueno.
Y tengamos claro esto que Pablo le dijo a los corintios, hermano. Él les dijo, hermanos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, hermanos, en otras palabras, hay mucho contenido ahí afuera. Yo lo he dicho, que aparenta o parece ser inofensivo. Pero, hermano, nos quita tiempo para buscar a Dios. Nos aleja de lo verdadero. Contamina nuestra mente con la basura de este mundo. Y, hermano, poco a poco nos va alejando de Dios. De no tener cuidado, hermano. Así que, hermano, mejor apartémonos de esto. Y aferrémonos a lo bueno. Hermano, no hay tiempo que perder. Estamos viviendo tiempos críticos. Así que, hermano, no pierda el tiempo en basura. Aférrese a lo bueno. Aférrese a lo que viene de Dios. Y lo último, verso 22, absténgase de toda forma de mal. Dice otra versión, aléjese de toda clase de mal. Esto es lo último que hoy vemos, verso 22. Aléjese de toda clase de mal. Manténgase alejado de todo lo malo. Evite toda clase de mal. Deseche todo lo que contamina. Esto es bien clarito. Ya nos dice, aférrate a lo bueno y lo malo, absente, aléjate. Es sencillo, claro, directo. Ninguna clase de mal, hermano. Por eso la importancia de lo que acabamos de ver atrás, o que acabamos de ver. Hay que mantener el Espíritu Santo prendido en nosotros, ¿verdad? Hay que no despreciar la profecía, la vamos a creer que Dios habla proféticamente, vamos a examinarlo todo, vamos a retener lo bueno y sellamos con esto, vamos a abstenernos de toda especie de mal, hermano. Lo decía hace rato, son imperativos, o son mandamientos, ¿verdad? Podemos decirlo de otra manera. En el uso de la gramática aquí dice que es un presente activo. La palabra griega que se usa aquí, hoy no traje muchas palabras griegas, solo una, pero no la muestro hoy, no es el enfoque hoy, pero yo quiero solo decirte este detalle importante. La palabra griega que se usa aquí es una palabra que tiene este modo presente activo. ¿Qué significa? Si lo traducimos literalmente, la palabra griega aquí estaría diciendo, estén absteniéndose de toda forma de mal. O sea, es un presente continuo. No es algo que solo lo haces una vez. Todos los días, absteniéndonos de toda especie de mal. O sea, esto nos habla de una vida en alerta, cuidadosos, hermano, porque hay muchísimo mal, hay muchísima basura ahí afuera. Y tú y yo, hermano, tenemos que abstenernos de toda especie, toda forma de mal. Mire, hermano, hay un peligro de no abstenerse de toda forma de mal, ¿sí? ¿Cuál crees que sea el peligro? Mira, yo me acordaba cuando estaba escribiendo esto, Gálatas 5:9. Pablo les dice a los hermanos en Galacia, hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Los gálatas estaban empezando a escuchar a los judaizantes, a los que les decían circuncídense, lleven el sábado, obedezcan las leyes y bueno, todo esto. Y Pablo le dijo, hermano, cuidado. Y los regañó tremendo, Ya estudiamos eso hace muchos años, pero les dijo, hermanos, cuidado, huya de esto, porque un poquito de entrada que le demos a esas doctrinas falsas, hermano, estamos perdidos. Por eso aquí dice, absténganse de toda forma de mal. Aquí no hay cosa chiquita, no pasa nada, hermano, nomás es para saber. Hermano, rechaza eso, aléjate de eso. ¿Verdad? Hermano, Dios nos da instrucciones por algo. Él nos quiere usar. Él quiere hablarnos. Y nos está enseñando cómo validar el mensaje profético. Cómo prepararnos, hermano, como iglesia para cumplir su propósito. ¿Sí? Y a mí me gustó mucho este texto de 1 Pedro 3, 10 al 12, donde el apóstol Pedro, Dios lo usa aquí para darnos instrucciones, nos da esperanza, pero también nos da advertencia sobre esto. Sí, vamos a verlo. 1 Pedro 3, 10 al 12. Estamos ya terminando. Dice, porque, escucha esto, el que quiera amar la vida y ver días buenos,
que dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mira, ¿qué dice aquí siguiente? Apártese del mal, lo que nos está diciendo hoy, y haga el bien. Busque la paz y sígala. Mira la esperanza, la promesa que hay aquí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, la advertencia, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, hermanos, la palabra es clarísima, ¿sí? Hay que abstenernos, apartarnos de toda especie de mal, hacer lo bueno, aferrarnos a lo bueno. Y dice aquí la Escritura que los ojos de Dios están sobre nosotros y que su oído está atento a nuestra oración. ¿Quieres que Dios te escuche, hermano? ¿Quieres contar con la protección de Dios? Hermano, abstente de todo lo malo, ¿sí? Abstención completa, ¿sí? La palabra de Dios, hermano, nos deja claro en qué consiste nuestro llamado. Ahí en 1 Corintios, me encanta, 1 Corintios 1:2, dice que fuimos llamados a ser un pueblo santo. Un pueblo, primeramente vamos a pensarlo ahí, dice claramente, santificados en Cristo, o sea, apartados. Dios nos apartó. Pero también dice, llamados a ser santos. Entonces, primero, Dios nos aparta. Ok, excelente, gloria a Cristo. Pero también nos dice, llamados a ser santos. O sea, llamados a apartarnos, a abstenernos de toda especie de mal. ¿Sí? Mi hermano, mi hermana, es claro el mensaje. Son cosas prácticas, básicas de la vida cristiana que hemos de considerar. Y yo creo que todos aquí, hermano, queremos ser usados por Dios. Y queremos ver, hermano, las promesas de Dios cumplidas. Queremos ver, hermano, nuestras oraciones contestadas. Amén. Entonces, pues Dios nos está dejando clarísimo qué hacer, ¿sí? Mire, yo quiero terminar meditando en esto. Dios sigue hablando a su pueblo, gloria a Él. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos su pueblo. Somos pueblo de Dios, mi hermano. Por lo tanto, pongamos atención a estas instrucciones, porque Dios nos está dando estas instrucciones en un tiempo muy apropiado. Yo les preguntaba y te animo, evaluemos cómo vamos con estos imperativos, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Mi hermano, el trabajo que hacemos en la obra del Señor no es en vano. No es en vano, hermano. Estos imperativos, si tú y yo los obedecemos, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a respaldar. Lo acabamos de leer. Dios va a estar cuidándonos, Dios va a escuchar nuestra oración. Entonces, si aquí nos lo presenta como imperativos, como algo que debemos hacer, todo esto que hemos estado estudiando estas semanas, hermanos, si nos dice esto la Biblia, mira, es por nuestro bien y haremos bien, seremos sabios si obedecemos y los ponemos por obra, hermano. Y quizá podrás en este momento hacerte esta pregunta, es una pregunta que podríamos hacernos. Esto parece difícil, ¿cómo le voy a hacer? Esto es imposible. ¿Cómo es posible que yo voy a vivir siempre con gozo, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo, no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías, examinándolo todo, reteniendo lo bueno, absteniéndome de toda especie de mal? ¿Cómo voy a hacer con eso? Mi cabeza no puede con tanto. ¿Sabes qué? Sí puedes. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo, quien instruyó esos imperativos. Y con la ayuda del Espíritu Santo sí que podemos lograrlo. Sí podemos reconocer a los líderes, amar a nuestros hermanos, aún a los difíciles, y podemos glorificar a Dios con todo esto que hemos estado estudiando. Pero una parte clave, yo pienso que el texto clave de todo esto que hemos estudiado, hermano, hasta hoy, un texto clave es el 19. No apaguen el espíritu. Ese es clave. No apaguemos el espíritu. Si no apagamos el espíritu, todas las demás cosas vamos a ir avanzando. No vamos a ir al mismo nivel en todas, pero vamos avanzando, hermanos. Pero no apague el espíritu. Si tú y yo apagamos, detenemos, ignoramos, rechazamos, desobedecemos la obra del Espíritu en ti y en mí, estamos perdidos. ¿Sí?
Pero la parte contraria, si tú y yo permitimos que el Espíritu Santo siga ardiendo su fuego más y más en nuestras vidas, ¿sabes qué, mi hermano? El Espíritu Santo mismo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir para la gloria de Dios. Esto va a suceder, hermano. ¿Cómo esto de mantener el fuego del Espíritu? Mira, vivir en comunión con Él. Vivir en la palabra. Vivir en la oración. Vivir en comunión unos con los otros, hermano. Vivir con humildad y obediencia, hermano. La pregunta hoy es, ¿lo vamos a hacer? Yo quiero invitarle, hagámoslo. Porque la Escritura dice así. Así que, amados hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. El esforzarnos, el ser diligentes. No es fácil, ¿verdad? Nadie dijo que sería fácil. Pero el Señor prometió estar con nosotros. Envió al Consolador que estará con nosotros hasta el fin. Así que, hermano, sí que podemos. ¿Oramos? Vamos orando, hermano. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por tu palabra tan preciosa, tan directa, tan práctica. Señor, cómo nos hablas con palabra de ánimo, palabra que nos ayuda a cuidar los unos de los otros, pero también palabras de advertencia, de no apagar el espíritu, de no menospreciar las profecías, de examinar todo mensaje que recibimos, aferrarnos a lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Gracias, Dios, por este mensaje, Dios, y hoy venimos delante de ti reconociendo que hay áreas en nuestra vida que necesitan ajustarse. Hoy te pedimos perdón. Venimos también reconociendo que hay áreas que hemos descuidado y que hoy necesitamos estar a cuentas. Hoy te pedimos perdón, Dios. Sobre todo en particular por esta parte que con nuestra desobediencia, con nuestras actitudes hemos apagado el Espíritu en nosotros. Hoy te pedimos perdón, Espíritu Santo. Y pedimos, Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas. Háblanos, enséñanos, guíanos. Y que seamos una iglesia que glorifica al Dios que nos amó, al Dios que nos salvó. Una iglesia que sigue fielmente las instrucciones dadas por su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que te da toda la gloria a ti, oh Dios. Una iglesia que cumple el propósito para el cual ha sido puesta en esta generación. Una iglesia, Dios, que cuando tú vengas podamos presentarnos diciéndote, Padre, hemos hecho lo que nos pediste, te hemos dado gloria. Lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo, lo llevamos a la práctica, recibe toda la gloria. Padre, te pido por mi hermano, mi hermana, fortalécele, ayúdale, Señor, y que tu Espíritu Santo siga obrando en esta noche y los días que vienen, Señor. Ayúdanos en la velada el día de mañana, Señor, sea un tiempo precioso, un tiempo también profético, que escuchemos tu palabra, Señor, ministrando nuestras vidas, y Señor, te daremos toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor. Grandes y maravillosas cosas has hecho y creemos seguirás haciendo. Gracias, Dios, creemos y confiamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.